de inquietud e intervención de los compañeros. Vallejo decía: todo aquel intelectual es aquel que escribe y milita simultáneamente. Yo creo que eso en gran medida resume varias inquietudes y varias interrogantes de algunos compañeros. ¿Cuál es la importancia esto de entender esta actitud de unidad orgánica que nos debe unimismar en el conjunto de actividades en los que estamos vinculados? Yo creo que es bastante y es mucho, ¿no? Entre tanto, esto no puede significar pues el purismo, ¿no? Porque de lo contrario tendríamos que caminar con aureolas divinas y eso no existe en los seres humanos. En ese entendimiento, naturalmente, de la perspectiva marxista, es que los hombres vamos asimilando, nos vamos haciendo y vamos entendiendo y vamos alcanzando niveles de conciencia que nos permiten a nosotros encarar de modo mucho más objetivo, más auténtico, más genuino el conjunto de nuestros compromisos. Y eso es lo que debemos en gran medida pugnar. Todos nosotros obedecemos al tipo de sistema social en el que vivimos, obedecemos al conjunto de modos de producción en el que nos enclaustramos. Y venimos y nos desarrollamos y crecimos con muchas anomalías. Y muchas de ellas, incluso hasta ciertas edades, hasta ciertas épocas, no son de entera responsabilidad nuestra, acaba de decirlo el compañero. Nosotros estamos configurados psíquicamente de muchas malformaciones, muchos malos hábitos y entre otras cosas. Hasta lo más crítico, ¿no? Lo que no nos desdice en la posibilidad de seguir efectivamente desarrollando. Tendríamos harto para conversar seguramente sobre el asunto del núcleo familiar que se ha planteado, por ejemplo, ¿no? Y esto es un debate que no correspondería seguramente a esta mesa, ¿no? Pero Vallejo mismo, o sea, Vallejo, por ejemplo, estando de profesor en Guadalupe, se enamoró de un estudiante de su propia aula, o sea, que por eso ya nosotros lo vamos a dar la crucecita y no lo vamos a estudiar y no nos vamos a empoderar del conjunto de sus teorías. O sea, seríamos estúpidos si pensáramos así, ¿no? Misma Georgette Philippard, recién cumplía 18 años, Vallejo tenía 35 años, entonces la sociedad cucufata tendría que escandalizarse por esa diferencia de edades, por ejemplo, ¿no? Marx tuvo un hijo fuera de matrimonio y por esa razón entonces no habría que reconocer todo el aporte que ha dado Marx a la humanidad. O sea, entonces el marxismo no es una cuestión eclesiástica, ¿no? Y nosotros como hombres que somos tenemos muchos defectos, pero eso no nos puede limitar, si es el término, a poder construir con lo que podamos y con todas las fuerzas que tengamos el proyecto de transformar el tipo de sociedad en el que vivimos. Hay un conjunto de males que tiene la sociedad, incluidos nosotros mismos, y es una pugna naturalmente interna, porque de eso sí debemos estar muy claros, de poder buscar siempre ir transformándonos. Y no es una tarea sencilla. En algunos es mucho más complicado que en otros, pero no es un asunto que debería, yo creo, ¿no?, de ser una preocupación prioritaria, jerárquica, primordial en la vida de los comunistas. Sobre la estética creo que está más que claro. Vallejo lo dice, o sea, Vallejo incluso dice, o sea, los poetas deben romper todas las posibilidades de las estructuras gramaticales entendidas en los términos de cómo la reacción, de cómo la burguesía ha generado hasta los tiempos, a partir de esto de los formalistas rusos, la actividad bongoriana en la poesía, ¿no? Pero lo que no quiere decir es que nosotros desdeñemos la palabra, las formas, los modos y sobre todo qué cosa quieres traducir en el conjunto de expresiones que tú quieras dar a entender con lo que escribes. Por ejemplo, uno puede escribir al amor, ¿no?, un poema que nada tiene que ver con las causas sociales de modo directo, pero sin embargo ese sentimiento, en esencia, lo que tú quieres traducir en ese conjunto de expresiones, debe servir a sensibilizar el alma, a entender e interpretar los contextos no individuales, sino, como decía Vallejo, no individuales, sino personales
los seres humanos. La literatura nos debe servir y sirve, como todo arte, a sensibilizar el alma de los hombres. Eso es la función fundamental de la literatura. Y alguien ha hablado de cómo es que se educa en nuestra sociedad efectivamente a nuestras nuevas generaciones. Se educa en función del sistema imperante y eso tenemos que entenderlo. Si eso no lo entendemos, entonces vamos a tener este tipo de enfrentamientos, ¿no? No, de que esta es tu posición y esta es la mía y que Bailey es mi favorito y oye, por el otro lado Bailey es una basura. O sea, porque es fácil caracterizar y decir las cosas en función de defender posturas. Lo importante es entender, como decía Vallejo, el tiempo no me gana, pero me gustaría leer, por ejemplo, esta parte donde dice: ¿cuál es el sentido de la responsabilidad que tiene el escritor frente a su medio? ¿No? ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene? Entonces, en función de esa responsabilidad que tiene, por muy hermoso, ¿quién puede negar, por ejemplo, de que Mario Vargas Llosa tiene una literatura fecunda, copiosa, contagiante, que tú vas leyendo y te vas entusiasmando mucho con la historia que nos va a ir narrando? Es innegable. Pero como venimos diciendo, es una actitud de unidad orgánica entre lo que dices y entre lo que haces, entre lo que promueves y entre lo que efectivamente estás haciendo. Y en sus tiempos, como Chocano, ¿no? Mario Vargas Llosa, ahora, ¿no? Efectivamente se tira contra el pueblo, se tira contra los indígenas, ¿no? Ha dicho por lo debajo que deberían exterminarlos, deberían eliminarlos. O sea, ese tipo de sujetos que con financiamiento de la oligarquía internacional viene a promover este tipo de cosas, yo creo que merecen todo nuestro repudio y toda nuestra indignación, más allá de los reconocimientos que se les pueda dar. Entonces a mí me parece por eso que es importante adherirse al conjunto de causas que nos permiten entender la actitud, la actividad de transformar el medio social en el que vivimos. Si para eso sirve, no sé, un canto corto, una manifestación sencilla, ¿no? El afecto del hermano que está a tu lado, me parece que eso vale. Eso es lo que dice Vallejo. Vallejo no te está diciendo crea, ¿no? Y desarrolla nuevas tesis, sino te dice: aquel que es un poeta socialista es aquel que tiene sensibilidad y vive tanto en la vida privada como en la vida pública, efectivamente una vida que implique traducción de las necesidades, de su tiempo, de su contexto. Eso me parece que es importante. Lamentablemente se bajó la batería y tenía algo aquí que señalar, ojalá me permita, sobre justamente esto de la sensibilidad de Vallejo. La nostalgia, ¿no? El compañero Domingos ha leído esto de la nostalgia, pero una parte nomás creo, porque dice: uno de los rasgos más netos y claros del indigenismo de Vallejo me parece su frecuente actitud de nostalgia, ¿no? Su frecuente actitud de nostalgia, y esa nostalgia dice que y bien, Vallejo es acendradamente nostálgico, tiene la ternura de la evocación, pero la evocación en Vallejo es siempre subjetiva, no se debe confundir su nostalgia concebida con tanta pureza lírica con la nostalgia literaria de los pasadistas. Vallejo es nostalgioso, pero no meramente retrospectivo, no añora el imperio como el pasadismo pericholesco, añora el virreinato como el pasadismo pericholesco añora el virreinato. Su nostalgia es una protesta sentimental, una protesta de orden metafísico, no entendido como la metafísica idealista. Nostalgia de exilio, nostalgia de ausencia. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina dulce, Rita de Junco y Capulina? Entonces, Mariátegui está reconociendo en él, ¿no?, su actitud de nostalgia en función de una traducción distinta del término, y podemos encontrar este tipo de cosas en Mariátegui, muchas, ¿no? Muchos se han enjuiciado, por ejemplo, desde los amigos ochenteros, ¿no?, que levantaron las armas, por ejemplo, de acusarlo a Ernesto Guevara de aventurero y todo lo que han podido le han dicho, ¿no? Mariátegui dice, por ejemplo, ¿no?, de que sería interesante, y cada vez que se le visita la posibilidad de escribir algo, le visita la idea de un aventurero, dice, sobre la aventura, ¿no? Miren lo que dice, con esto termino, se lo prometo. Dice, miren:
Incluso, ¿no? Esto ya más de una vez lo he dicho, ¿no? A él le preguntan, ¿no? ¿A qué hombre de la historia admiras? Y muchos que nosotros somos marxistas y entre otras cosas tendríamos que responder y decir, ¿no? A Lenin, a Marx, a Mao, ¿no? Y Mariátegui, siendo marxista, leninista, y cuando le preguntan esto decía que él admiraba a Colón, a Cristóbal Colón, ¿no? Y no decía, pues, no, a los grandes, pero nosotros, alguien pregunta, a ver acá, ¿no? ¿A qué personaje de la historia admira? A Marx, ¿no? O sea, el izquierdista tácitamente va a responder eso, ¿no? Es un dogmatismo, pues. En cambio él dice, ¿no? Colón es uno de los grandes protagonistas de la civilización occidental. Pienso en él cada vez que me visita la idea de escribir una apología del aventurero, el gran aventurero. Las crónicas policiales, el léxico burgués han desacreditado esta palabra. Colón es el tipo del gran aventurero, pionero de pioneros. América es una creación suya, recientemente, bueno, y así dice, ¿no? Y en otros pasajes dice mucho más de esto, ¿no? Pienso en él cada vez que pienso escribir una apología del aventurero. Y claro, por esto nosotros no vamos a decir, bueno, hay que hacernos aventureros, porque tendríamos que discutir mucho también sobre estas diferencias, ¿no? Pero ahí está, o sea, es la actitud de estos clásicos de no ser dogmáticos, sectarios, como hemos visto en Vallejo, ¿no? O sea, la poesía no necesariamente tiene que traducir el sentimiento de la afiliación partidista, de la afiliación política que tú tienes, pero sí tiene que traducir una sensibilidad honda con el conjunto de acontecimientos sociales, el conjunto de padecimientos, el sufrimiento, tu hambre, la sed, el barro, como dice el compañero. Ahí vamos a encontrar poesía, el andar, el trajinar, el sudor del día a día, ¿no? Y por supuesto, dentro de ese conjunto de cosas, el mundo afectivo que es inevitable a los seres humanos. Entonces me parece que va por ahí, y cuando decimos que estamos en reuniones anuales y seguidamente y dale, no es que estemos en contra de la polémica, ¿no? Siempre se va a polemizar y yo creo que es importante señalar eso. El problema está en que este tipo de actividades se hacen rutinarias y eso es lo que está mal y eso es lo que critico, como decía Mariátegui. Mi temperamento es un temperamento polémico, beligerante y combativo. Yo no sé hablar unciosamente, eufemísticamente, mesuradamente, como hablan los catedráticos y los diplomáticos. Tengo ante las ideas y ante los acontecimientos una posición de polémica. Yo estudio los hechos con objetividad, pero me pronuncio sobre ellos sin limitar, sin cohibir mi sinceridad subjetiva. No aspiro al título de hombre imparcial. Y dice, para concluir, esto que me parece que es importante decir, una de las actitudes de la juventud, de la poesía, del arte y del pensamiento peruano que conviene alentar es la actitud un tanto iconoclasta que gradualmente va adquiriendo. No se puede afirmar hechos e ideas nuevas, eso es lo que deberíamos empoderarnos nosotros. No se puede afirmar hechos e ideas nuevas si no se rompe definitivamente con los hechos e ideas viejas. Mientras algún cordón umbilical nos una a las generaciones que nos han precedido, nuestra generación seguirá alimentándose de prejuicios y de supersticiones. Lo que este país tiene de vital son sus hombres jóvenes, no sus mestizas antiguayas. El pasado y sus pobres residuos son, en nuestro caso, un patrimonio demasiado exiguo. El pasado, sobre todo, dispersa y la separa, diferencia demasiado, como lo hemos venido viviendo acá, sobre todo en los últimos 20, 30 años, lamentablemente. El pasado, sobre todo, dispersa y la separa, diferencia demasiado los elementos de la nacionalidad tan mal combinados, tan mal concertados todavía. Y eso que decía Mariátegui hace casi 100 años, pareciera como si nosotros, la nueva generación, no lo hemos entendido y la seguimos traduciendo. Esa es la preocupación que creo que generacionalmente deberíamos tener. El pasado nos enemista, al porvenir le toca darnos unidad y en ese esfuerzo yo creo que debemos trabajar todos los hombres nuevos, jóvenes, con los espíritus que con su actitud juvenil siguen acompañando en las tareas de la transformación social. Muchísimas gracias, compañeros, por su prestancia, su atención.